Desde La Habana reciba nuestro habitual saludo este martes 13 de abril de 2021. Soy Anieris Borges, como siempre un placer acompañarlos en los próximos 27 minutos de información. Con los titulares ya comenzamos. Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, insistió en la necesidad de incrementar el rigor y cumplir los protocolos dispuestos para enfrentar la pandemia. La mayor de las Antillas confirmó este martes 1.060 nuevos casos de COVID-19 y lamentó el fallecimiento de 9 personas. Partido Comunista de Cuba celebrará su 8º Congreso bajo la primicia de avanzar en la construcción de una sociedad más democrática, inclusiva y justa. En esta emisión nos acercamos a la historia y presente de la organización política de vanguardia en el país. Y Cuba rememoró el aniversario 60 del primer viaje al espacio en abril de 1961. En Cuba Noticias significamos la victoria y la amistad del cosmonauta soviético Yuri Gagarin con el pueblo y gobierno de la isla caribeña. Comenzamos con las informaciones. El 2021 está siendo un año complejo para Cuba en lo que a la contingencia epidemiológica por COVID-19 respecta. El más reciente rebrote de la enfermedad ha registrado en el primer trimestre una mayor letalidad, una alta y sostenida tasa de contagios, además de la confirmación de nuevas 5 cepas y 6 mutaciones del virus, razón por la cual se impone cumplir con rigor los protocolos sanitarios establecidos en el país. Rigor y disciplina en el cumplimiento de los protocolos diseñados para enfrentar la COVID-19. Fue ese el llamado del presidente cubano Miguel Díaz-Canel en reciente reunión del Grupo Gubernamental para el Manejo de la Emergencia Sanitaria, tras analizar deficiencias en el control de la enfermedad como baja percepción de riesgo por parte de la población, errores en el control epidemiológico, ingreso tardío de positivos a la COVID-19 y sus contactos y violaciones de protocolos en los hospitales. En ese sentido, un análisis aparte mereció la situación epidemiológica en La Habana, provincia con los más altos índices de contagios diarios y cifras que superan el centenar de casos. De hecho, en las últimas 24 horas, la capital cubana reportó 616 nuevos enfermos de un total de 1.060 casos positivos a la COVID en toda la nación caribeña. Esta reciente jornada, además, registra 9 fallecidos, una cifra alta en comparación con el parte diario emitido por el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Tras procesar 21.399 muestras, siendo positivas 1.060, Cuba supera en 206 los casos del día anterior. Actualmente en las salas hospitalarias y centros de aislamiento del país se asiste a unos 4.826 casos activos con el virus. La batalla contra la pandemia sigue siendo intensa y contrarreloj y mantiene a la ciencia antillana en primera fila con la disposición de 5 candidatos vacunales, 2 de ellos, Soberana 02 y Abdala, en última etapa de estudio, y el inmunógeno Soberana Plus, de más reciente proyección, catalogado como el único candidato en el mundo diseñado para convalecientes de COVID-19, con dosis única de administración y a punto de entrar en segunda fase de ensayos clínicos. Y a propósito del enfrentamiento cubano a la pandemia, destacamos que efectivamente una sola dosis del candidato vacunal de Cuba, Soberana Plus, es capaz de proteger contra la reinfección de la COVID-19 y elevar la respuesta inmune frente a variantes del SARS-CoV-2. Prensa Latina nos amplía. Una sola dosis del candidato vacunal de Cuba, Soberana Plus, es capaz de proteger contra la reinfección de COVID-19 y elevar la respuesta inmune frente a variantes del SARS-CoV-2. En conferencia de prensa televisiva, el doctor Rolando Ochoa, investigador del Instituto Finlay de Vacunas, líder del proyecto, explicó que ese producto está diseñado para convalecientes y además como refuerzo a quienes reciben esquemas de vacunación con otros, como Soberana 02, en fase 3 de ensayos clínicos. Se culminó satisfactoriamente el estudio clínico fase 1, que se desarrolló en el Instituto de Hematología y de Inmunología aquí en la capital. En este estudio clínico se demostró fehacientemente la seguridad del producto, su poca reactogenicidad y que inducía elevados niveles de anticuerpos neutralizantes contra el virus. Es decir, se demostró que con solo una dosis de Soberana Plus éramos capaces de proteger individuos contra una reinfección de COVID-19.
Soberana Plus recibió recientemente el autorizo de la entidad reguladora cubana para iniciar su etapa 2, en la cual estarán incluidos 450 voluntarios que padecieron la COVID-19 y mostraron un cuadro clínico leve, moderado o fueron asintomáticos. En este ensayo, fase 2, incluimos, a diferencia del fase 1, a personas con grado de obesidad grado 1, es decir, que vamos a excluir exclusivamente a las personas con obesidad mórbida. Vamos a extender el grupo de edad evaluado, en este caso evaluaremos de 19 a 80 años de edad, y hay una serie también de criterios de exclusión que son muy particulares y que se estudiarán o se valorarán cuando se haga el reclutamiento. Pero sí vale la pena destacar que, al igual que en el anterior, se incluirán todas aquellas personas con enfermedades crónicas, cualquiera que éstas sean, siempre y cuando estén compensadas en el momento del reclutamiento. Un candidato como Soberana Plus posee elevada importancia, principalmente en el futuro, pues Cuba tendrá una cifra significativa de convalecientes a los cuales es preciso reforzar ante la presencia en el país de nuevas cepas. Sí, se ha reportado reinfección en individuos con bajos niveles de anticuerpos neutralizantes, especialmente con la emergencia de nuevas cepas de SARS-CoV-2, y recientemente en las mesas redondas la doctora Guadalupe Guzmán del IPK reportó la aparición, la existencia de varias cepas diferentes a la original en nuestro país. Por lo tanto, la posibilidad de reinfección es posible y tenemos que proteger a una población que dentro de pocos días alcanzará 90.000 convalecientes. Cuba y su ciencia continúan en la batalla contra el SARS-CoV-2 ante un rebrote que complejiza la situación epidemiológica con 5 variantes y 6 mutaciones del virus. Vamos a una primera pausa en Cuba Noticias. Usted mantenga la sintonía. Al regreso, más informaciones sobre la realidad de Cuba y su gente. Retomamos las informaciones y seguimos abordando sobre la pandemia por la COVID-19, pues desde luego ha supuesto el desafío más apremiante y grave para la salud y la vida humana y el desarrollo pacífico internacional. El balance de los poderes políticos y económicos en el mundo de hoy se muestra especialmente dispar en la lucha contra el nuevo coronavirus. Reconocido como continuador del Partido Revolucionario Cubano y a las puertas de su 8º Congreso, el Partido Comunista de Cuba pues se suma al llamado de cooperación en pos de una sociedad más democrática, inclusiva y justa ante este flagelo. Tras un año de pandemia y crisis sistémica global, más del 55% de la población mundial, unos 4.000 millones de personas, carecen al día de hoy de toda forma de protección social, en tanto 1.300 millones de pobres han quedado excluidos de los sistemas de salud. En Cuba, la realidad post-COVID se muestra distinta, a pesar de las dificultades que impone la actual pandemia y los obstáculos que enfrenta como nación tercermundista, víctima de una política extraterritorial de bloqueo. El Partido Comunista de Cuba, a las puertas de su 8º Congreso, se ha sumado al llamado internacional de cooperación en la batalla contra la COVID-19, debido a la cual han fallecido 2.9 millones de personas en el mundo. Frente a lo que cataloga como el desafío más apremiante y grave para la salud humana y el desarrollo pacífico mundial, la organización política de vanguardia se ha comprometido con el bien común, el desarrollo nacional, la paz y la estabilidad de la región e insiste en la necesidad de adoptar medidas contundentes, priorizando la vida y la salud de los pueblos para frenar con determinación la propagación del SARS-CoV-2. Conscientes de que el coronavirus no conoce fronteras, el Partido Comunista de Cuba, de conjunto con otros 230 partidos políticos de más de un centenar de naciones, reconoce que no hay país capaz de enfrentarlo por cuenta propia, por lo que llama a sumar recursos y fuerzas a nivel global mediante la cooperación internacional, las políticas integradas y las acciones coordinadas.
Y sobre el mismo tema, pues la ciudad granmense de Manzanillo acuna importantes hechos y figuras relacionadas con la forja del Partido Comunista de Cuba, próximo a celebrar su 8º Congreso. Esta es una organización política estructurada a partir del concepto madre de defender la soberanía nacional y mantener los principios objetivos por los cuales se gestaron las luchas independentistas desde el año 1868. Veamos el siguiente material. Al sur de la provincia cubana de Granma y a orillas del Golfo del Guacanayabo, una ciudad de casi 230 años atesora importantes nombres y momentos relacionados con la génesis del hoy Partido Comunista de Cuba, pues esta tierra de libertadores había sido abonada con sangre mambisa. Un mozalbete llegado de Salamanca, España, y bautizado con el nombre de Agustín Martín Veloz, dejó una fuerte impronta para la posteridad, matizada por altas dosis de valentía y arraigado sentimiento patriótico, ese que encontró raíces en aquella ciudad de mar. Él, como otros tantos revolucionarios, sabía muy bien que la patria está donde llama el deber de la lucha. Su estirpe se hizo notar con acentuado ímpetu en el gremio de torcedores, del cual formó parte esencial. Martinillo, su nombre de pila, devino símbolo y figura de obligatorio recuento si de enfrentar desigualdades se trataba. Dichas acciones le permitieron dar pasos muy certeros y fundar en abril de 1906 el Partido Socialista de Manzanillo y el Círculo de Trabajadores Carlos Mar. Su accionar fue decisivo además en la formación de gremios en diferentes sectores laborales y en el combate ideológico mediante interesantes publicaciones como El Radical y El Socialista, donde convocaba a la clase obrera a volverse una fuerza indestructible contra los títeres de la República. Agustín Martín Veloz militó a partir de 1925 en las primeras células del Partido Comunista de Cuba, organización a la que perteneció hasta su fallecimiento el 5 de julio de 1934. De esas ideas de Martinillo surgió otro revolucionario cabal. Blas Roca Calderillo, continuador y precursor también del marxismo, se incorporó muy joven a las filas del partido, fundado por Carlos Baliño y Julio Antonio Mella, pero por su accionar político y sindical en Manzanillo guardó prisión un año. A fines de 1933 se trasladó a La Habana, donde conoció a Rubén Martínez Villena y es designado secretario general del Partido Comunista de Cuba. Muchas altas responsabilidades ocuparía luego el ilustre manzanillero. Delegado de Cuba al 7º Congreso del Internacional Comunista y a la Asamblea Constituyente de 1940, así como diputado nacional durante varias legislaturas. Blas Roca también fue investido con el título de doctor honoris causa en Ciencias Jurídicas en la Universidad de La Habana y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba desde su fundación en 1965 y ratificado en todos los congresos partidistas hasta el momento de su muerte, ocurrida en abril de 1987. De Blas sobresale la dimensión política ante la historia por su visión de comprender que con Fidel Castro había surgido el líder revolucionario capaz de cumplir exitosamente la etapa de construcción de la sociedad socialista, por lo que sus palabras fueron: cuando me correspondió entregarle la dirección del partido a Fidel, él ya era el líder indiscutible de la revolución y el pueblo. No era yo el que entregaba la dirección a Fidel, fui un simple portador de lo que ya la historia le había entregado. Valia Martínez Sam, Cuba Visión Internacional. Y nos preguntamos cómo se estarán comportando las diferentes variables meteorológicas en Cuba, por supuesto también en sus principales destinos turísticos. Vamos a saberlo de inmediato con Miguel Ángel Hernández. Qué placer recibirte siempre en Cuba Noticias. Cuéntanos sobre el pronóstico del tiempo. Gracias, Nieri. Amigos televidentes, bueno, después de ayer de tener un día signado por los nublados desde el amanecer con lluvias, hoy observen cómo el panorama ha cambiado para el territorio nacional. Los nublados ahora cruzan hacia el oriente del país. En horas de la tarde y hacia el anochecer tendremos la mayor probabilidad de lluvia en el sur oriental. El resto del territorio nacional con muy poca nubosidad, y este miércoles vamos a tener esta situación, o sea, mucho sol para la mitad occidental y todavía algunos nublados ocasionales en el oriente del país, incluso pudiéramos tener algo de lluvia. Pero vamos con los detalles, comenzando por el destino occidente. Observen el destino soleado, baja la probabilidad de lluvia en todo el destino, las temperaturas en ascenso, las máximas hasta 33 grados en Viñales, el amanecer de 21, 20 grados en Viñales también. Muy superior la temperatura en Cayo Largo del Sur, donde llegará hasta 25 el amanecer, 30 en la tarde y 21 grados en Playa Girón. En el destino centro, muy poco cambio también. Tendremos mucho sol en Trinidad, sol también ahora en Cayo Santa María y en Jardines del Rey. Sin embargo, en horas de la tarde, a pesar del sol que vamos a tener o el soleado que vamos a tener en Playa Santa Lucía, por la tarde pudiera llegar algún nublado ocasional debido al arrastre que impone el anticiclón de nublados hacia esta parte
del destino centro. Las temperaturas muy homogéneas de 21 hasta 25 grados y la tarde de 30 grados. En el destino oriente disminuye incluso la lluvia en el oriente del país y va a ser también la tarde muy soleada en todo el destino. Llegará la temperatura máxima hasta 34 grados, mucho calor en Bayamo, pero el resto de los destinos, fíjense que tiene temperatura máxima desde 28 hasta 33 grados con baja probabilidad de lluvia para este miércoles. Así que mis amigos, se estará amaneciendo este miércoles por el oriente del país a las 6:38 de la mañana. Se pone el sol a las 8 de la noche. Fíjense que se está alargando el día y la luna continúa en fase de luna nueva. Así que el periodo de sol será mayor a medida que nos adentramos en este verano que está recién comenzando. Estas son las precisiones. Espero disfruten de las condiciones excelentes meteorológicas que tendremos este miércoles en todo el territorio nacional. Gracias, Miguel Ángel. Siempre te repito, un placer tenerte y contar con tu pronóstico del tiempo. Vamos con más informaciones. Lo decíamos en titulares. Cuba rememoró el aniversario 60 del primer viaje al espacio en abril de 1961. A continuación, significamos la victoria y la amistad del cosmonauta soviético Yuri Gagarin con el pueblo y gobierno de la isla caribeña. La corresponsal de Telesur en La Habana, Fabiola López, nos cuenta la historia. 60 años después de convertirse en héroe mundial, Yuri Gagarin, el hombre que abrió el camino a la exploración humana del universo, sigue siendo venerado en Cuba. Así amaneció este 12 de abril La Habana Antigua. En los añejos balcones de la Plaza Vieja cuelgan los recuerdos de la proeza del hombre que cambió la historia y de la inolvidable visita que hiciera apenas 3 meses después de su hazaña a esta isla. Y después de su vuelo al espacio, Gagarin como símbolo, como Gagarin es un embajador de la paz, llegó a Cuba después de una agresión de Estados Unidos en la playa Girón. Él apoyó como el símbolo de la paz, es una república de Cuba. Por eso podemos decir que en estos periodos, como y ahora, es una relación entre Unión Soviética y Cuba, Rusia y Cuba, tremendos, muy grandes y estratégicos. 24 de julio de 1961. Llega a Cuba el primer cosmonauta del mundo, el soviético Yuri Gagarin. Del cosmos a La Habana. En 1961, la isla entera lo esperaba. El aguacero entonces no impidió que cientos de capitalinos fueran a recibirlo. Era invitado especial al acto del primer 26 de julio socialista en la Plaza de la Revolución junto a más de 1 millón de cubanos. Y acordó otorgar por primera vez a usted nuestra más alta condecoración actual, la Orden Nacional Playa Girón. De aquellos días inolvidables de su paso por La Habana, cuando rindió honores a Martí en el Parque Central y visitó a los heridos de Playa Girón, se habló este 12 de abril en el planetario de la isla, donde se inauguró esta exposición. El primer cosmonauta cubano y latinoamericano recordó aquí las proféticas palabras de Gagarin en La Habana, cuando dijo que no estaría lejos el día en que al cosmos volarían los cosmonautas cubanos. No pensaba yo convertirme en el primer cubano de viajar al cosmos. Estaba muy lejos yo de pensar de aquel hecho, o sea, de esas posibilidades, teniendo en cuenta que mi procedencia también era de una familia que estaba imposibilitada de asumir tales costos, primero como piloto y después como nauta. 19 años después, las proféticas palabras del primer hombre que miró la Tierra desde el cosmos se hicieron realidad. Arnaldo Tamayo Méndez realizaba un vuelo conjunto al espacio exterior que marcaría un hito en la historia de la cosmonáutica. Tras 6 décadas de la hazaña de Yuri Gagarin, desde el espacio saludan este día. Y el primer cosmonauta latinoamericano asegura que esta isla continuará apoyando la política de Rusia de no llevar la militarización al espacio ultraterrestre, lo que se convertiría en una amenaza a la humanidad. Última pausa en Cuba Noticias. Las novedades del ámbito deportivo y cultural las hemos reservado justo para el final de la emisión, así que usted mantenga la sintonía justo hasta el final. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida, es hacer el bien sin pedir a cambio,
es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. Vamos con los deportes. El tenis de mesa intentará sumar más boletos olímpicos para Cuba en el clasificatorio latinoamericano de la disciplina que se celebra en la ciudad argentina de Rosario. El periodista Duanis Hernández nos trae, como siempre, los detalles. El torneo clasificatorio latinoamericano de tenis de mesa que acoge la ciudad argentina de Rosario repartirá a partir de este martes varias plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio. En el sector masculino competirán 24 deportistas y se otorgarán 4 boletos en 2 llaves de eliminaciones simples. Los finalistas de cada apartado aseguran su pasaje olímpico. Por Cuba buscarán su cupo a Tokio Andy Pereira, máxima figura de este deporte en la isla, quien participó en las citas estivales de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, así como Jorge Moisés Campos, quien acompañó a Andy en la justa carioca. Los dos principales jugadores cubanos llegan a la competencia después de cumplir sus compromisos en clubes de Alemania e Italia, respectivamente. En el caso de las mujeres, buscarán los boletos por nuestro país Idalis Lobet y Daniela Fonseca en una competencia que solo brinda 3 cupos para este sexo. Cuba también luchará por el pasaje olímpico con menos opciones en el doble mixto con la pareja compuesta por Jorge Moisés y Daniela, en una lid donde se inscribieron 13 duplas y solo la ganadora asegura su presencia en Tokio. El tenis de mesa de Cuba se estrenó en el concierto olímpico durante la cita de Barcelona 1992. Si se consigue algún cupo, nuestro país participaría por 3ª edición consecutiva desde Londres 2012. Cuba cuenta con 42 clasificados olímpicos en 9 disciplinas deportivas y el propósito es asistir a la cita de Tokio con una delegación que ronde los 80 deportistas clasificados. Duanis Hernández, Cubavisión Internacional. Y cerramos con notas culturales. Desde Ciego de Ávila, los miembros de la Unión Nacional de Escritores y Artistas propician la creación de espacios para continuar con el cumplimiento de los acuerdos del Congreso. Asimismo, contribuyen al fortalecimiento de la cultura popular tradicional, la protección de la historia y a la eticidad creativa a favor de la cultura general integral del pueblo. Desde la más amplia libertad creativa, los artistas e intelectuales cubanos estimulan, protegen y defienden la identidad cultural de Cuba. Durante 60 años, la Unión de Escritores y Artistas es baluarte decisivo, desde el cual se difunde y se preservan los valores intelectuales y artísticos del pueblo cubano, siempre desde la diversidad estético-creativa y el diálogo cultural. Los valores éticos y las relaciones de los artistas de las distintas manifestaciones del arte propician el desarrollo e implementación de la política cultural del Estado, amparados en los simientes de las palabras a los intelectuales enunciadas por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Y la figura de Fidel siempre ha estado presente en nuestros artistas intelectuales, lo plasman en muchas de sus obras, lo vemos en los artistas de la plástica, en los artistas del cine, la radio, la televisión, en las artes escénicas, en la literatura, en sentido general, en las diferentes manifestaciones del arte está la figura de Fidel como ese hombre pensador, como ese hombre que fue capaz de estar presente en esas palabras, los intelectuales, y ser el fundador de esta organización de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Durante estos años ha sido una continuidad la imagen de Fidel, la figura de Fidel en el proceso de la organización, una continuidad, Fidel, Raúl y Díaz-Canel, en ese discurso magistral del pasado congreso de la organización. Para Alberto Fernández Pena, locutor de la emisora provincial Radio Surco en Ciego de Ávila y presidente de la Cátedra de la Especialidad en la capital de la locución, es un reto perenne dirigir al gremio de intelectuales y artistas desde el año 2014. A pesar del difícil contexto epidemiológico provocado por la COVID-19 desde el año 2020, la perseverancia de la membresía de la filial avileña de la UNIAC propicia los espacios para continuar dando cumplimiento a los acuerdos del Congreso, que son sin duda tributo a este 60 aniversario, pero también constituyen continuidad del diálogo, al fortalecimiento de la cultura popular tradicional, a la protección de la historia cultural de la nación
y a la eticidad creativa a favor de la cultura general integral del pueblo. El Congreso de la UNIAD sigue vivo en Ciego de Ávila. A través de nuestra organización y el Sistema Institucional de la Cultura, le estamos dando seguimiento a los acuerdos. Las filiales es una respuesta muy positiva de analizar con las diferentes instituciones la responsabilidad que tienen en darle cumplimiento a estos acuerdos, tanto en cine, radio y televisión, en las artes escénicas, en los escritores, en las artes plásticas, en la música en sentido general, y las comisiones permanentes de trabajo que también aportan mucho a los acuerdos del Congreso. 60 años de la UNIAC implican también transformación que asume la vanguardia intelectual que sigue caminando y haciendo historia. Llegamos al final de Cuba Noticias, pero usted recuerde que a través de Cuba Visión Internacional puede seguir en sintonía con nuestros espacios informativos y estamos también en las redes sociales. Síganos. Hasta entonces.